parte de este tema en la mañanera, se habló sobre cabeza de vaca. Respiremos profundo. Hagamos este ejercicio, es temprano, son las 10:15 de la mañana, hagamos este ejercicio. El gobernador Cabeza de Vaca, que como bien si vieron ayer Sin Censura Nocturno, ya sabrán que está estrenando proyecto vinícola en Guanajuato, casualmente con su compa Diego Sinué, que dicen que no es de él, pero son ellos los que rompen el cordón y todo esto, pero bueno. Cabeza de Vaca sigue siendo tema de qué hablar. Hay una campaña orquestada, como todas las que se han dado de apoyo en Tamaulipas para el gobernador, con los empleados del gobierno estatal. Todo empezó diciéndoles que tenían que compartir un audio del abogado Aguilar Sincer diciendo que la Suprema había fallado a su favor y que el gobernador pues estaba con fuero todavía, y eso no lo eximía de ser juzgado cuando terminara su periodo. Todos han dicho lo mismo y eso es preocupante, porque en dado caso que la resolución de la Suprema efectivamente les haya dado el fallo a su favor y que hoy Cabeza de Vaca tenga fuero, quiere decir que la Suprema Corte avala que un gobernador que evade impuestos, tema de desafuero, porque todo lo demás sigue sobre la lista, pero la razón por la que lo desaforan es por el tema de la evasión fiscal. Quiere decir que la Suprema valida que la evasión, que tengamos gobernadores que evaden el fisco. Es más, quiere decir que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la máxima autoridad judicial, el constituyente, diría Olga Sánchez Cordero, está de acuerdo en que los gobernadores son intocables y que si cometen errores o delitos como la evasión fiscal, son intocables, mientras sean gobernadores. Lo digo aún mucho más puntual. La Suprema Corte está avalando que cualquier gobernador cometa un delito y no le pase nada. Eso es lo que pasa. Eso es lo que me preocupa en dado caso que la Suprema Corte haya resuelto en favor de Cabeza de Vaca, porque aquí nadie está diciendo que el señor sea culpable o inocente, derivado del asunto. Solamente están diciendo que hay un delito. Y me remito exclusivamente a la evasión fiscal. Están diciendo que hay un delito sobre la mesa que lo podrá juzgar cuando termine su periodo, pero que mientras sea gobernador no pasa nada. ¿Qué ejemplo le estamos dando a otros gobernadores? A los que están y a los que vienen. ¿Qué ejemplo le estamos dando, Suprema Corte? Les podemos decir, no importa si no pagas tus impuestos, tú que eres la autoridad y que teóricamente tendrías que poner el ejemplo, no pasa nada si no pagas tus impuestos. Al final, cuando termines tu periodo, te podremos juzgar por eso. ¿De verdad ese es el mensaje que le queremos dar a los gobernadores? Porque el mensaje, insisto, es mucho más grave de esto. No, y me remito incluso, yo sé que en los comentarios hay gente, pero es que no solo es evasión fiscal. Me remito a la parte legal. Hay delitos que son peor todavía, como el de vínculos con el crimen organizado y recursos de procedencia ilícita, peculado incluso, recién denunciado. Vaya, son muchos delitos los de Cabeza de Vaca. Pero el tema que decidió la Fiscalía, el tema con el que lo desafueran en la Cámara de Diputados, con el que se presenta el recurso de inconstitucionalidad y el tema con el cual la Suprema resuelve es por la evasión fiscal. Entonces, pensamos que la evasión fiscal es un delito menor, pero cuando eres gobernador, en realidad tus delitos son 10 veces peor. O sea, incluso lo aterrizo más. Quiere decir que según la Suprema Corte, los abogados de la Suprema Corte, los ministros de la Suprema Corte, dicen que los gobernadores pueden no pagar impuestos y que no les va a pasar nada, pero entonces los gobernadores, ¿cómo le van a pedir a los ciudadanos que cumplan con sus pagos de impuestos? ¿Cómo le decimos al señor págame el predial cuando tú no pagas tus impuestos, cuando hay una evasión fiscal? ¿Cómo le dices a un señor págame la tenencia o págame el tema del agua o págame el gas? Bueno, el gas ya es privado, pero ¿cómo les dices? ¿Cómo les dices? ¿Con qué autoridad llegas y le dices págame la tenencia en estados donde aún hay tenencia y en donde no hay, pues el derecho de uso del coche? ¿Cómo le dices a la gente págame? Págame estas recaudaciones que son para el Estado, para el municipio. ¿Con qué cara le dices al ciudadano cuando el ciudadano sabe que tu gobernador que le estás pidiendo la lana evadiste al fisco y que la autoridad no te hizo nada? Pero eso sí, no fuera Juan Pérez, porque ese sí, en 2 minutos ya lo meten preso. Eso es lo que me preocupa particularmente del hecho que la Suprema Corte hubiese fallado a favor de Cabeza de Vaca.
que es la versión de Cabeza de Vaca. La Fiscalía el día de ayer interpuso un amparo, un recurso de apelación, perdón, a esta decisión de la Suprema Corte diciendo que no es clara y argumenta que al no ser clara, bueno, necesitan que falle, ¿no? Que lo resuelva, que lo discuta y que en su favor diga qué es lo que resolvió, porque no aclara, y es lo que dice el presidente López Obrador. El presidente López Obrador se lo vuelven a preguntar en la mañana y dicen, bueno, es que no es una resolución clara, y el presidente incluso hace alusión a lo que está ocurriendo particularmente en el caso de Cabeza de Vaca. Estados Unidos pidió información fiscal sobre las finanzas de Cabeza de Vaca. México la compartió, Estados Unidos compartió a la inversa. Se están compartiendo información sobre las finanzas de un gobernador que tiene doble nacionalidad, tanto en México como en Estados Unidos, y que cuando quiere escapar y se quiere sentir seguro, se va a Estados Unidos. Ya tuvo el conocimiento, el gobernador Cabeza de Vaca, que el Departamento de Justicia también lo está investigando. Entonces, hay muchos delitos aquí sobre la mesa, pero me causa mucha frustración el que el constituyente le dé el fallo a favor de un señor que, por decirlo menos, está poniendo un muy mal ejemplo como gobernador. Creo que incluso el delito más pequeño debe de ser juzgado y debe de encontrarse si es culpable o inocente, porque ese es el ejemplo que tiene que dar el constituyente. Y aquí todos los ejemplos que están dando están para chillar. Lo digo con toda honestidad. Así que mi querida Ceci, mi querido David, póngame por favor el video donde el presidente López Obrador habla sobre la opinión de la secretaria de Gobernación, ministra, que fue ministra, nada más con eso les suelto el byte, donde dice que el presidente, pues así como que digan, cabeza de vaca, ¿tiene fuero? ¿Tiene fuero? Vamos a ver, escuchar. Tiene que resolverlo el Poder Judicial. La opinión de la secretaria de Gobernación es de que no hay fuero. La resolución de la Corte es no clara en este caso, diría yo ambigua, y tienen que resolver, está en manos del Poder Judicial. Nosotros lo que podemos decir es de que no encubrimos a nadie y que ya no queremos que sigan deteniendo a mexicanos en Estados Unidos y que se siga manteniendo la idea de que en México se protege a delincuentes. Eso no, porque afecta la imagen de nuestro país. En México no se permite la corrupción ni la impunidad. Antes sí, ahora no. Entonces, si el FBI envía información al gobierno de México acerca de una persona, el gobierno de México tiene que investigar. Antes mandaban del extranjero a pedir información sobre dinero que depositaban políticos en otros países y se respondía de que no había aquí nada que perseguir, nada que investigar. Eso no. No vamos a ser nosotros rehenes. No vamos
vamos a ser rehenes. El presidente López Obrador hace alusión a que normalmente, y esto es algo que hemos criticado mucho y particularmente yo lo he criticado, en México estamos a la expensas de ver cuándo Estados Unidos quiere o pide la extradición de algún gobernador o de algún criminal, porque ellos lo están enjuiciando más fuerte que nosotros. Entonces, aquí en México antes estaban bajo el amparo de no hay investigación y muchas veces eso retenía a los delincuentes, argumentando que no había una investigación. Pasaba tiempo y había presiones importantes hasta que entonces se abrían investigaciones en México por delitos menores, lo podían detener y entonces extraditarlo a Estados Unidos. Así es como venía operando México. Curiosamente, de eso se queja, por ejemplo, Felipe Calderón. No sé de qué se queja, si él justamente fue el que aludió mucho al tema. Felipe Calderón se queja de que en México, por ejemplo, no tengamos investigación en contra de García Luna por temas del crimen organizado. Eso, yo también me quejo de eso particularmente, pero seamos aún mucho más puntuales. A García Luna no le hemos iniciado investigaciones en México por ese delito, sí por un tema económico, sí por temas de peculado, sí por temas de lavado de dinero, sí por recurso de procedencia ilícita y hasta por evasión fiscal, pero no por un tema grave como es vínculos con la delincuencia organizada, algo que hoy se intenta hacer con cabeza de vaca, pero que incluso en su petición de desafuero, en el proceso en la Cámara de Diputados, dijeron que no tenían bien documentado como para poder decir, bueno, sí tuvo estos vínculos, entonces vamos a desaforarlo por eso. Así que solamente le quitan el fuero a cabeza de vaca por el tema de evasión fiscal y eventualmente, pues ya sabemos que la línea de las autoridades sería derivar en esa investigación. Hay dos versiones de esto. A mi parecer, y a la interpretación de muchos, cabeza de vaca no tiene fuero. A la interpretación de muchos, incluyendo la ministra, no tiene fuero. ¿Por qué? Porque en la lógica común, el promovente de la inconstitucionalidad es el Congreso de Tamaulipas. Si el Congreso de Tamaulipas promueve la inconstitucionalidad y la Suprema Corte rechaza la inconstitucionalidad, quiere decir que no tiene sentido lo que dijo el promovente, o sea, el Congreso de Tamaulipas, y que tendría que eventualmente proceder penalmente la Fiscalía General de la República conforme al fuero que le quitaron los diputados del Congreso de la Unión. Esa es la lectura que tenemos todos, básicamente. Todos. Pero se empezaron a filtrar documentos, porque hasta el momento no tenemos la resolución oficial. Pero se empezaron a filtrar documentos y periodistas pagados por el gobierno de Tamaulipas empezaron a filtrar extractos de la resolución, que es de 12 páginas, y filtran la página 9, una página en donde solamente habla de los antecedentes y no de la resolución en sí. Entonces, al hablar solamente de los antecedentes, nos quieren dar a entender que fallan al favor, porque hablan que el Congreso actuó conforme a su derecho, del artículo 111 y bla, 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 y que ellos estaban en todo el derecho de poder hacerlo. Pero el hecho de que estuvieran, y valga la redundancia para este trabalenguas, en todo su derecho de promover la acción de inconstitucionalidad no quiere decir que tengan la razón. Y esa es la parte que nadie publica. Solo sabemos las notificaciones que publicaron periodistas a nivel nacional, en donde dicen que efectivamente pues no procede y eventualmente el que no procede a la inconstitucionalidad le da el sentido y le da toda la práctica a toda la razón al Congreso de la Unión. Así es como lo entendemos todos. Pero las otras opiniones son las versiones de cabeza de vaca. Y en el caso particular de sus defensores, pues tenemos a Marquito Cortés, que habló sobre el tema y que él, evidentemente defendiendo a cabeza de vaca, dice que el presidente se equivoca y que el presidente no tiene razón, e incluso que la secretaria de Gobernación, exministra, no tiene razón. Nada más imagínense, ahora resulta que Marco Cortés, que no puede ni leer bien un teleprompter, sabe más que la ministra, secretaria de Gobernación. Ahora resulta que los patos le tiran a las escopetas. Vamos a escuchar lo que dijo Marco Cortés y disculpen de antemano, pero pues es que hay que generarse un criterio propio. Este intento de persecución, de amedrentar a la oposición y que se enfoca más contra cabeza de vaca, es ante los nulos resultados del gobierno de Morena, es ante el fracaso. Buscan distraer la atención, buscan que la gente no vea que estamos peor en economía, peor en seguridad, peor en combate a la corrupción, peor en salud. Lo que están buscando es distraer en periodo electoral. Si buscaran hacer justicia, no lo harían en periodo electoral previo a las elecciones, 20 días antes de la jornada, y tampoco lo harían
desde los medios de comunicación, sino desde la Fiscalía y los tribunales. Está claro que hay un uso, abuso de la Fiscalía y del propio poder presidencial, porque una vez más, el presidente de la República, desde el púlpito mañanero de Palacio Nacional, ataca a los opositores, ataca a quienes en nuestro derecho pensamos distinto. Y esa es parte de lo que no vamos a permitir. Por eso hemos expresado nuestro respaldo al gobernador Francisco Cabeza de Vaca, que lo sigue siendo, porque el fuero no es otorgado a la persona, sino al cargo de la misma. Y el gobernador lo sigue siendo mientras el Congreso de Tamaulipas no diga lo contrario. Muchas gracias por tu pregunta, Rubén, y le doy la palabra a los coordinadores para si algo quisieran agregar. Y ahora, saliendo de esto, o sea, saliendo particularmente de este escenario, lo que dice Marco Cortés, seamos también claros, la Fiscalía, a mi parecer, siento que está actuando con mucha prudencia. Eso es algo que caracteriza a Hertz Manero. Podemos estar de acuerdo o no. Yo esperaría una Fiscalía mucho más severa, mucho más ruda, porque a estas alturas necesitamos una Fiscalía que haga lo que nunca se atrevió a hacer la Procuraduría General de la República, y es poner castigos ejemplares para que no les den ganas de volverlos a hacer ni a ellos ni a los demás. Eso es, a mi parecer, lo que tendría que pasar. Ahora, el problema aquí es que la resolución de la Suprema Corte solamente se le notifica al promovente de la inconstitucionalidad y solamente lo sabe el Congreso, y es particularmente la mesa directiva, la presidencia del Congreso de Tamaulipas, los que saben qué resolvió y el documento tal y cual como lo resuelve la Suprema Corte. Ni siquiera creo la Fiscalía lo sabe, por eso están pidiendo que resuelva, por eso están pidiendo que deseche lo que ya hizo, o más bien que deseche el haber desechado la acción de inconstitucionalidad, que la acepte y que resuelva a quién le toca, porque lo que hizo la Suprema Corte fue desechar el recurso, decir que no existía inconstitucionalidad. Entonces, lo que hoy necesitamos es que acepte que existe una inconstitucionalidad, porque es claro que hay artículos que están contraponiendo. Y esto es evidente. ¿Qué artículos? Particularmente la Constitución Política Mexicana, el 110 y 111, y de la Constitución del Estado de Tamaulipas es el 153, 152 y 153 del Congreso de Tamaulipas. Esas son dos leyes. El Congreso de Tamaulipas no tiene la facultad de desaforar a su gobernador. Eso es incluso lo peor del caso. Ellos no tienen la facultad de desaforarlo. Ellos tienen la facultad de conocer los delitos y de conocer el proceso, más no de desaforarlo. Ellos pueden desaforar a funcionarios locales, pero los funcionarios de alto nivel los puede desaforar el Congreso de la Unión, y lo dice su propia Constitución. Así que claro que existe una acción de inconstitucionalidad, y es más, existe un desacato por parte del Congreso de Tamaulipas. Lo peor aquí, el peor de los escenarios, es que esto solo le está dando tiempo a Cabeza de Vaca, que eventualmente, si la Suprema resuelve, ese señor va a buscar un amparo, porque es un tema de evasión fiscal, y va a buscar apegarse a que no es un delito grave y a que no amerita prisión preventiva oficiosa, pero sí es un delito grave que sí tiene sanciones fuertes. Entonces, el tema del amparo y el tema de que entre que sí y entre que no, y entre que la Suprema y no la Suprema, le está dando tiempo al señor todavía gobernador, porque mientras no le quiten el fuero en Tamaulipas, más bien, mientras no nombren al secretario de gobierno como gobernador interino, pues el Congreso va a estar protegiendo al gobernador, y el señor quiere ganar literalmente año y medio, para entonces pelarse como buen gobernador de Tamaulipas, para no fallarle a las bonitas tradiciones tamaulipecas, dicen por ahí. Y